Ahí estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla. Voy a colocar el chat. Si alguien me quiere hablar. Ya, ahora sí. Estamos en condiciones. Ok. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? La semana anterior vimos, ¿cierto? Partimos con esta nueva unidad que es pronósticos de demanda. Conversamos, ¿cierto?, la importancia que tienen los pronósticos de la demanda. Son importantes porque nos van a permitir hacer una proyección hacia el futuro para poder tener certezas o ciertas certezas de lo que yo tengo que tener disponible en cierto instante del tiempo. El pronóstico de la demanda nos sirve, por ejemplo, si estamos pensando en una cadena de suministro, si estamos pensando en el área de abastecimiento, el pronóstico de demanda nos sirve para poder hacer una proyección de cuáles son las compras que yo necesito para poder tenerlas disponibles y hacer el ensamble de los productos, por ejemplo. Que este pronóstico de la demanda está directamente relacionado con la planificación de requerimientos de materiales o conocido como MRP, que es uno de los planes de control de la producción que veremos más adelante. Tenemos también, podemos hacer un pronóstico de la demanda también para poder hacer una proyección sobre la producción. ¿Cuántas unidades necesito tener disponible para poder cumplir con las expectativas de los clientes? Ese pronóstico de la demanda está directamente relacionado con el plan maestro de la producción, que es otro plan que también vamos a revisar más adelante. Podemos también hacer pronósticos más a largo plazo para poder definir el presupuesto de producción o cuántas horas hombre, cuántos recursos humanos voy a disponer, ¿cierto?, para mi planificación anual, por ejemplo. Está diciendo entonces que el pronóstico de la demanda lo podemos utilizar para hacer pronósticos de horas hombre, recursos humanos, ¿cierto?, que nos va a permitir tener un presupuesto de producción. Ese pronóstico, por ejemplo, está relacionado con un plan que se llama planificación agregada. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, el pronóstico de la demanda es muy importante para poder tomar decisiones y poder hacer planificaciones y proyecciones hacia el futuro. Si estamos también trabajando otro eslabón de la cadena como es la distribución, ¿cierto? O llegar con los productos a los clientes, también podemos hacer proyecciones de cuántos productos tengo que entregarle a los clientes o cuántas ventas necesito, ¿cierto? Que también nos podría ayudar el departamento de marketing con esa información. Entonces, lo importante es que podamos entender la importancia que tienen los pronósticos de la demanda en una cadena de suministro y poder tener herramientas que nos van a permitir hacer estas proyecciones y llegar a un número, que ese número nos va a servir para poder tomar decisiones en cuanto a la producción, ¿ya?, que es muy importante para poder tener los costos de producción, ¿ya? Si me equivoco en la proyección, me voy a equivocar también en el presupuesto de producción, ¿cierto? Y eso también nos puede traer problemas, porque si hacemos una mala planificación, un mal pronóstico, podríamos tener quiebres de stock, por ejemplo, si hacemos una mala planificación de compras. Podríamos no tener disponibles los productos cuando tengamos que entregárselo a nuestros clientes. Entonces, por eso es muy importante poder hacer una planificación, una proyección, y que tenga el menor error posible. ¿Cómo voy a saber cuál es el método que tengo que utilizar en cada caso? Es lo que vamos a ir revisando, ¿cierto?, en esta presentación
y les voy a contar cómo se calculan los errores para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Adicional a eso, les voy a dejar un video explicativo de una sesión que hice el semestre pasado respecto a una experiencia práctica sobre pronósticos de la demanda. ¿Ya? Entonces también se lo voy a dejar disponible para que vean cómo se hacen los pronósticos por cada uno de los modelos vistos en esta sesión y en la sesión anterior, y además cómo se calculan los errores en los pronósticos y tomar una decisión. Esa es una experiencia práctica que se las voy a compartir y les voy a dejar también el archivo Excel con los resultados para que ustedes lo puedan revisar. Se los dejo también como propuesto, si es que alguien lo quiere hacer o quiere replicar lo que yo hice, también sería un súper buen ejercicio para que vean cómo se realiza cada uno de los métodos. ¿Ya? Entonces, en la sesión anterior vimos algunos métodos cuantitativos. También tenemos que tener en consideración de que cuando yo no tengo información disponible, no tengo una historia, no tengo una serie de tiempo, yo podría hacer métodos subjetivos, ¿cierto? Que nos permiten llegar a un número cuantitativo que ese número nos sirve para poder hacer nuestra proyección. Entonces, dentro de los métodos subjetivos o intuitivos, vimos el análisis de los expertos, opinión ejecutiva, el método Delphi y las investigaciones de mercado, ¿cierto? Pero el foco de este curso no es ese. Lo que quiero que ustedes aprendan bien es hacer los pronósticos de demanda utilizando una base de datos, una serie de tiempo, y utilizando estos modelos matemáticos. ¿Cuáles son los modelos que vamos a ver en este curso? Son promedio móvil simple, que lo vimos la semana anterior, promedio móvil ponderado, también lo vimos en la sesión anterior, suavizamiento exponencial, que también lo vimos en la sesión anterior, y la sesión del día de hoy vamos a preocuparnos de revisar el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia, los patrones estacionales, y vamos a ver los métodos causales, que vamos a ver lo que se llama la regresión lineal, que imagino que ustedes la conocen, ¿cierto? O la han escuchado hablar. Existen otros métodos de pronóstico más sofisticados. Por ejemplo, regresión lineal múltiple, una regresión logística, modelos econométricos, Box-Jenkins. Son métodos más sofisticados que no los vamos a ver en este curso, pero que también ustedes los deben saber, ¿cierto? Que existen otros métodos que también nos van a servir para hacer pronósticos de la demanda. Lo más probable es que esos métodos los vean en algún curso de econometría que me imagino que ya tuvieron o van a tener prontamente. Bien, vamos a partir entonces con el método que quedó pendiente, que es el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Ok, acá está. El suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia es una variación del método de suavizamiento exponencial y, como dice su nombre, presenta una tendencia, los datos, ¿cierto? O puede ser una tendencia al alza, un incremento, o también puede ser una tendencia a la baja, un decremento. Entonces, cuando nuestros datos se comportan con ese patrón, recordemos de que un tips que ustedes podrían hacer, y que siempre es recomendable, es que si ustedes tienen una serie de tiempo, grafíquenla. Hagan un gráfico de los datos para que se den cuenta cuál es el comportamiento que tienen los datos. Identifiquen los distintos patrones. El patrón estacional, así los datos fluctúan alrededor de una media, ¿cierto? Estamos frente a un patrón estacional. Entonces ahí podemos utilizar los promedios móviles simples para poder hacer un pronóstico. O el promedio móvil ponderado, o el suavizamiento exponencial. Si es que los datos tienen una tendencia, por ejemplo, podemos utilizar el suavizamiento exponencial, o el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Si los datos tienen una marcada estacionalidad, entonces si esta estacionalidad se repite año a año, debiésemos utilizar
el método multiplicativo o patrones estacionales. O si la serie de tiempo que ustedes tienen depende de otra variable, como por ejemplo, tengo mi variable independiente, perdón, mi variable dependiente, que es lo que yo quiero pronosticar, que son las ventas, por ejemplo. Las ventas pueden estar influenciadas por otra variable que pueden ser las promociones o el gasto de marketing. Cuando tenemos una variable independiente que influye sobre esta variable dependiente, entonces estamos hablando de un modelo causal, ¿ya? Una regresión lineal simple, así que tengo una variable independiente. Si tengo más de una variable, 2, 3, 4, estaríamos hablando de una regresión lineal múltiple. Entonces ahí tenemos que revisar si todas las variables independientes son significativas para nuestro modelo. ¿Ya? Que eso se los dejo, ¿cierto?, como propuesto, que lo más probable es que lo revisen en cursos superiores. Bien, volviendo a este método, que es el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia, lo que tenemos que hacer acá es que la serie de tiempo la vamos a descomponer en, por un lado, la serie de tiempo propiamente tal, que es lo que colocamos acá a sub t, y por otro lado, tenemos que ver cuál es la evolución de la tendencia, el t sub t, ¿ya? Y finalmente, el pronóstico que nosotros vamos a ocupar va a ser la suma de a sub t más t sub t, tal como aparece en la fórmula que tenemos ahí. Recuérdense que el suavizamiento exponencial, nosotros necesitábamos 3 datos que eran súper importantes para poder hacer la estimación. Necesitábamos el último pronóstico, ¿cierto? La demanda real del periodo y el parámetro alfa. En este caso es similar. También necesitamos varios datos. ¿Y cuáles son estos datos que necesitamos para poder hacer este pronóstico? Necesito un parámetro alfa, necesito un parámetro beta, ¿cierto? Necesito cuál fue la historia de la serie de tiempo, lo que se conoce como A sub t menos 1, y también tengo que tener el dato de cómo ha evolucionado la tendencia durante ese mismo periodo, que es t sub t menos 1. Esos son los datos que yo tengo que tener y obviamente la demanda del periodo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el pronóstico de suavizamiento exponencial está compuesto por un lado por A sub t, calculamos A sub t, ¿cierto? Y ese valor de A sub t lo vamos a utilizar para calcular T sub t, la tendencia, ¿ya? Calculamos T sub t y teniendo el dato de A sub t y T sub t, vamos a calcular el pronóstico de la siguiente semana, la semana T más 1, ¿ya? Entonces, espero de que todos tengan la presentación a mano, ¿cierto? Que puedan tener las fórmulas a mano porque vamos a hacer un ejercicio. Veamos cómo se aplica entonces este método. Dice lo siguiente: MedAnalysis ofrece servicios de laboratorio clínico a sus pacientes. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de solicitudes de análisis de sangre cada semana. ¿Ya? ¿Para qué? Para prepararme, ¿cierto? Con todos los insumos, cuántos enfermeros tengo que tener, cuántos insumos tengo que tener, etcétera, ¿cierto? Entonces quiero hacer una planificación para saber cuánto es lo que yo necesito para el siguiente periodo. La publicidad que se ha hecho, ¿cierto? Informa al público acerca de los efectos nocivos que tiene el colesterol en el corazón. Por lo tanto, ha generado un incremento en las solicitudes de análisis de sangre en todo el país. La gente se preocupó, ¿ah? El efecto de la publicidad, ¿cierto? Llamó a la conciencia, la gente se preocupó de los efectos nocivos del colesterol, entonces ahora quieren ir a hacerse estos análisis de sangre para saber cómo está su salud. En promedio,
Meta-análisis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. Entonces ahí tenemos que empezar a identificar cuáles son los datos disponibles en para nuestro ejercicio. Déjenme buscar. ¿Qué que tenía por acá? Se me perdió. No sé dónde está. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son los datos que nos está entregando el ejercicio. Entonces nos dice, en promedio, Meta-análisis realizó 28 análisis de sangre. ¿Qué significa eso? Significa que nos está dando el dato de A sub T menos 1. ¿Ya? A sub T menos 1. Meta-análisis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. La tendencia, el otro componente de esta serie de tiempo, la tendencia en ese periodo fue de 3 pacientes adicionales por semana. Entonces, ¿qué datos nos están entregando ahí? T sub T menos 1. Ya tengo los dos datos que necesitaba. A sub T menos 1, T sub T menos 1. La demanda en esta semana, la semana 1, ¿cierto? En esta semana, la semana 1, la demanda real fue de 27 análisis de sangre. Entonces ahí tengo el otro dato que necesitaba, que era la demanda real, D sub T, que es igual a 27. Se usarán los parámetros de alfa de 0,2 y beta de 0,2. Ahí tengo también los otros datos que me faltaban, alfa y beta, para calcular el pronóstico correspondiente a la próxima semana. ¿Ya? Entonces ahí tengo todos los datos que necesito para poder hacer el pronóstico de la semana 2. ¿Ya? Entonces ahora apliquemos la fórmula para poder determinar cuál es el pronóstico de análisis de sangre para la semana 2. Primero entonces tenemos que calcular A sub T, ¿cierto? El componente de la serie de tiempo. ¿Cómo se calcula A sub T? La fórmula nos dice que es alfa por D sub T. ¿Tengo el parámetro alfa? Sí lo tenemos, ¿cierto? 0.2. 0.2 por D sub T. ¿Tengo la demanda real? También la tengo, ¿cierto? La demanda real es 27. Entonces, alfa por 27 más 1 menos alfa, 1 menos 0.2 es 0.8, por A sub T menos 1 más T sub T menos 1. ¿Cuánto es A sub T menos 1? 28. Y T sub T menos 1, 3. Por lo tanto, ahí tenemos el primer dato que necesitamos, el A sub T. ¿Cuánto les dio ese valor? ¿Alguien me puede ayudar con ese cálculo, por favor? ¿30,2? 30,2, ¿cierto? Muchas gracias, Diego. Muy bien. 30,2. Entonces tengo el primer dato, lo encontré. Tengo el dato de A sub 1, ¿cierto? El componente de la serie de tiempo, ¿cierto? El A sub 1 ya lo encontré, 30,2. Lo que tengo que hacer ahora es ver el otro componente, el T sub T, ¿cierto? T sub 1. ¿Cómo calculo T sub 1? Va a ser beta, ¿cierto? 0.2 por A sub T, que lo acabo de calcular, el 30.2, ¿cierto? Menos A sub T menos 1, dato que lo tenía. A sub T menos 1 es igual a 28. Más 1 menos beta, 1 menos 0.2, por T sub T menos 1, que T sub T menos 1 era igual a 3. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí vamos a tener el valor de T sub 1. ¿Cuánto es ese valor de T sub 1? ¿Alguien lo calculó?
Profesor, ¿cuál era T sub T menos 1? T sub T menos 1 es igual a 3. ¿Cuánto les dio el valor? ¿Alguien lo calculó? 2,84. 2,84, ¿cierto? Ahí Daniel también lo corroboró. Profe, 2,84. ¿Sí? Una duda, profe. ¿De dónde sacó el D sub T en la parte, cuando buscamos el A sub T, en la primera ecuación? El D sub T, fíjate lo que dice el Sí. enunciado, Osvaldo. La demanda en esta semana, la semana 1, fue de 27 análisis de sangre. Ahí está el dato. Entonces tenemos que aprender a identificar los distintos datos que nos entrega el ejercicio. ¿Vale? Ahí está el dato del D sub T, Ok. la demanda. La demanda en esta semana, la semana que estoy parado, la semana 1, ¿cierto? Fue de 27 análisis de sangre. Por lo tanto, Gracias, profe. el pronóstico para la semana 2, el pronóstico para la semana 2, ¿cuánto es? Tenemos que sumar el A sub 1, que lo calcularon ustedes, ¿cierto? Dijeron que era 30,2, más T sub 1, ¿cierto? Que es el componente de la tendencia, que ustedes me dijeron que era 2,84. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el pronóstico para la semana 2? La suma, ¿cierto? 30,2 más 2,84, eso es igual a... ¿Cuánto nos da? Según mis cálculos me da 33. Entonces el pronóstico para la semana 2 es de 33 análisis de sangre o 33 pacientes, ¿cierto?, que requieren el análisis de sangre. ¿Ya? Ok. Veamos lo que dice ahora la segunda pregunta. Si el número real de análisis de sangre solicitados en la semana 2 resultara ser 44, fíjate el dato, Osvaldo, que nos están dando ahora en la segunda pregunta. Si el número real de análisis de sangre solicitado en la semana 2 resultara ser 44, entonces ahí nos están dando el dato de la demanda real de la semana 2, D sub 2. D sub 2 entonces va a ser 44, en la demanda real de la semana 2. ¿Cuál sería el pronóstico actualizado para la semana 3? Tenemos que calcularlo, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces los datos que necesitamos? Alfa, beta, los tengo, ¿cierto? 0,2 para alfa, 0,2 para beta. D sub 2, demanda real de la semana 2. ¿Cuánto es? Acá nos dice 44. Tengo el dato, ¿cierto? A sub 1 y T sub 1 los tenemos, ¿cierto? Los acaban de calcular ustedes en el paso anterior. A sub 1 es 30,2 y T sub 1 es igual a 2,84. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es reemplazar, ¿cierto?, los datos en la fórmula y así sucesivamente, ¿cierto?, para los n periodos que nos puedan preguntar. Hagamos entonces cuánto nos da el A sub 2. Va a ser alfa 0,2 por D sub 2, ¿cierto? La demanda real, 44, más 1 menos alfa, 1 menos 0,2, por paréntesis, A sub 1 más T sub 1. ¿Cuánto es A sub 1? 30,2 más T sub 1, que es 2,84. ¿Cierto? Y ahí nos da un valor. ¿Cuánto es ese valor? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Creo que es 35,08. ¿Alguien puede corroborar si está bien lo que nos dice Osvaldo? ¿Está bien? Ya. 35,232 me dio. ¿Alguien más?
que lo haya hecho? $35.2. Ya, 35.2. Estamos bien entonces, ¿cierto? Ya. Ahora tenemos que calcular, el siguiente paso es calcular T sub 2, ¿cierto? T sub 2. ¿Cómo se calcula T sub 2? Beta lo tengo, ¿cierto? 0.2, paréntesis, ¿cuál va a ser ahora el valor? A sub 2, que lo acabo de calcular, 35.2, ¿cierto? Menos A sub T menos 1, o A1, ¿cierto? A sub 1, que es 30.2, cierro paréntesis, más 1 menos beta, 1 menos 0.2, por T sub 1, 2,84, ¿cierto? ¿Cuánto da el valor de T sub 1? Perdón, T sub 2, entonces. ¿3,27? 3,27. Daniel dice que es 3,2, ¿o no? ¿Ese fue el anterior? 3,27. 3,27 dice Diego. Vamos, ¿quién más? Tratemos de ir haciéndolo juntos, ¿ya? Para que vayan entendiendo los datos que tienen que ir reemplazando, ¿ya? Bien, entonces con ese dato que ustedes calcularon, ¿cierto? Ahora hacen el pronóstico para la semana 3. ¿Cómo va a ser el pronóstico para la semana 3? A sub 2 más T sub 2. Y ahí les da el valor. ¿Cuál es el valor del pronóstico entonces para la semana 3? ¿38,4? 38.4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si ahora tenemos el valor real de la semana 3, puedo calcular el pronóstico de la semana 4. Si tengo el valor de la demanda real de la semana 4, puedo calcular el pronóstico de la semana 5. Y así sucesivamente, ¿cierto? Los n periodos que querramos pronosticar. ¿Vale? Bien. Profesor, tengo una duda. Dígame, Daniel. Cuando se trata, por ejemplo, de exámenes de sangre, ¿la respuesta cómo se tendría que dejar? ¿En número entero o 38,4? No, ahí tendría que ser números enteros. Si es Ya, 38,4 el resultado final, ahí corroboren ustedes si está bien hecho las multiplicaciones, deberían ser 38 análisis de sangre. Si fuese 38.6, por ejemplo, ahí serían 39 análisis de sangre. Siempre aproximar al entero superior. ¿Ya? Ya, profe. Ok, bien. Pero, Daniel, hay que aproximar el dato final, porque si aproximas en los pasos intermedios, podría llegar a otros valores, podría haber distorsión en la información. Entonces, el resultado final, a ese le aplica la aproximación, para que no tengas Sí, distorsión de la información. ¿Ya? sí, esa era mi duda. Gracias. Ese sería entonces el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Fíjense cómo se está moviendo la gráfica azul, ¿cierto? Que es el pronóstico que estamos haciendo ajustado a la tendencia, que está reconociendo este patrón de tendencia. ¿Ya? Se está moviendo con una leve tendencia. Eso es lo que busca este método. Poder reconocer este patrón de tendencia, ¿cierto? Y poder incorporarlo dentro del pronóstico. Como pueden ver, ¿cierto? Es un pronóstico muy certero. ¿Ya? Se mueve muy parecido a los datos. Obviamente, los datos existe mucha distorsión y variabilidad
dada por el componente aleatorio, ¿cierto? Que eso siempre va a estar ahí, es incontrolable. Entonces acá está una tabla que se puede construir, ¿cierto? Como ejemplo de la gráfica que les acabo de mostrar, ¿ya? Ahí ustedes después la pueden revisar con calma para que vean cómo se está moviendo esta curva. Bien. El siguiente método, y este método me gusta mucho en particular, es un método que sirve mucho cuando tenemos pic de demanda o decrementos de la demanda. Si este patrón se repite a través del tiempo, entonces estaríamos hablando de patrones estacionales o el método multiplicativo. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que tienen estacionalidad los datos? Si yo superpongo las distintas gráficas en los distintos años, por ejemplo, tengo los meses abajo, ¿cierto? Las ventas por el eje Y, y coloco los distintos años, y se repite el patrón, entonces estaríamos hablando de un patrón estacional. Por eso es muy importante lo que les dije al principio. Siempre traten de graficar los datos para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se están moviendo los datos o qué componente tienen los datos, ¿ya? Entonces, si tenemos un patrón estacional, podríamos utilizar el método que les voy a mostrar a continuación, que se llama el método multiplicativo o el método de patrones estacionales. Para poder calcular este método de patrones estacionales, aplica, ¿cierto?, para series de tiempo que puedan tener un componente estacional, obviamente. Pero si no tiene el patrón estacional, también es un muy buen método que les puede servir para hacer pronósticos hacia adelante. Lo importante cuando uno trabaja con pronósticos es poder determinar qué métodos voy a utilizar para hacer pronósticos, ¿ya? Obviamente, ustedes pueden mezclar métodos. Puedo utilizar un pronóstico de regresión lineal, por ejemplo, para poder estimar el valor final, y después utilizan el patrón estacional para poder ver cómo ese número final está descompuesto, ¿cierto?, en los distintos meses, por ejemplo, ¿ya? No es que solamente puedan ocupar solamente un método. Ustedes podrían hacer mezcla de métodos para poder llegar a un pronóstico. Lo importante, ¿cierto?, es después comparar los errores para saber si el método propuesto o la forma de cálculo propuesto aplica a los datos que ustedes están calculando, ¿vale? Entonces, el método de patrones estacionales, tenemos que hacer una serie de pasos, ¿ya? Es un método muy simple, muy eficaz a la vez, y que tenemos que hacer unos pasos, ¿cierto?, para poder resolver este problema. Paso número 1, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para cada periodo, definimos cómo vamos a medir este pronóstico, ¿cierto? Por ejemplo, días, meses, años. Se debe calcular la demanda promedio por cada estación, dividiendo la demanda del periodo entre el número de estaciones. Una estación puede ser un trimestre, un semestre, un bimestre, etc. Como ustedes tengan los datos, ¿cierto? O como lo quieran pronosticar, esas son las estaciones que ustedes van a construir. Paso número 2. Para cada periodo, dice, divide la demanda real correspondiente a una estación entre la demanda promedio por estación. Y con eso, ustedes van a calcular un índice estacional para cada una de las estaciones. Ese es el paso número 2. El paso número 3 tiene que ver con calcular el índice promedio, ¿ya?, que va a ser el promedio de todos los índices que ustedes calculen por cada una de las estaciones, ¿ya? Y finalmente el paso 4 es realizar el pronóstico, ¿ya? Ahí está la presentación, ustedes después revisen con calma los pasos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto a través de un ejemplo. Tenemos los siguientes datos. El gerente de la compañía Stylen Steamer
que se dedica a lavar alfombras, necesita un pronóstico trimestral del número esperado de clientes para el año siguiente. ¿Ya? Tiene una serie de tiempo, como ustedes pueden ver, dividida por trimestres, trimestre 1, 2, 3 y 4, para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, y lo que está buscando el señor, el gerente de la compañía, ¿cierto?, es saber cómo va a ser la composición para el año 5, para él prepararse, ¿cierto?, comprar lo que tenga que comprar, cuántas personas van a poder, tiene que tener trabajando, etc. El negocio de la limpieza de alfombras es estacional. ¿Ya? Él se dio cuenta de que su negocio tiene aumentos de demanda y decrementos de demanda en ciertos periodos. Con un punto máximo, dice, en el tercer trimestre, un pic de demanda. Fíjense en los datos, siempre en el tercer trimestre hay un aumento de la venta, y uno mínimo en el primer trimestre. Hay muy poca demanda para el primer trimestre, y el tercer trimestre hay mucha demanda. Fíjense que ese patrón se repite año a año. Siempre el primer trimestre es el más bajo, y el tercer trimestre el pic de la demanda. Entonces, como se repite ese patrón, estamos frente a un modelo estacional. A continuación, dice, se presentan los datos de la demanda trimestral registrada en los últimos 4 años. El gerente desea pronosticar la demanda de clientes en cada trimestre del año 5, basándose en una estimación de que la demanda total durante el año 5 será de 2.600 clientes. Él sabe, entonces, el gerente de la compañía hizo un estudio de mercado, ¿cierto? Se asesoró con alguien, opinión experta, y sabe de que él estima de que para el año 5 van a llegar 2.600 clientes. Pero lo que no sabe el gerente de esta compañía es cuántos clientes van a llegar en el trimestre 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Lo que él sabe simplemente es que van a llegar 2.600 clientes en el año 5. Entonces, con la ayuda de nosotros, ¿cierto? A ustedes lo llamaron, ¿cierto?, como analistas de pronóstico, ¿cierto? Y ustedes lo van a ayudar para poder ver cuál es la composición que tiene esta demanda de los 2.600 en cada uno de los trimestres. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un Excel para mostrarles cómo se resuelve este ejercicio. A ver si lo logro. Bien. Ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. Tenemos entonces nuestra base de datos ordenada, ¿cierto?, tal como aparece acá. Entonces tengo los 4 trimestres para el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Entonces yo tengo que saber cuál va a ser la composición para el año 5, teniendo, ¿cierto?, en mente de que el gerente de la compañía sabe de que van a llegar 2.600 clientes que necesitan en el servicio de lavar sus alfombras, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el método? El método nos dice lo siguiente. Primero, usted calcule la demanda promedio de cada año. Ya, perfecto. Entonces, calculamos la demanda promedio. Podemos utilizar la fórmula de Excel promedio del año 1. Y la demanda promedio del año 1, ¿cierto?, son 250 clientes. La del año 2 son 300. La del año 3 son 450. Y la del año 4 son 550. Entonces, acá hicimos el primer paso, paso número 1, ¿cierto? Calcular la demanda promedio. Segundo paso, nos decía, calcule ahora la demanda real sobre la demanda promedio. Y con eso usted va a identificar un índice. Entonces, para el trimestre 1, lo que yo tengo que hacer es calcular la demanda real, los 45, sobre la demanda promedio. Voy a fijar el número.
y tenemos, ¿cierto?, un índice de 0.18 para el trimestre 1. ¿Qué significa este 0.18? Este 0.18 significa de que la demanda del trimestre 1 está un 72%, ¿estoy bien o no? Sí, 70 y 18, 82%. 82%, me está dando la vuelta. Es un 82% por debajo de la demanda promedio. Eso nos está indicando este índice. Fíjense el índice ahora para el trimestre 2. Para el trimestre 2 nos está diciendo de que tiene un 34% sobre el promedio. ¿Qué nos dice el índice para la semana 3? O sea, para el trimestre 3, perdón. Que la demanda está un 108% por sobre el promedio. Y en el trimestre 4 nos dice de que tiene un 60%, la demanda es un 60% por debajo al promedio. Esa es la interpretación que nosotros le podemos dar a estos índices, ¿ya? Entonces ahora lo que hacemos, repetimos el procedimiento para el año 2, para el año 3 y para el año 4. Entonces para el año 2, repetimos el proceso, ¿cierto? El 70 sobre 300, y vamos a calcular el índice para el trimestre 1 del año 2. Y así con cada uno de los trimestres. Repetimos lo mismo para el año 3. Fijo acá. Tenemos nuestros índices, ¿cierto? Y para el año 4 repetimos el proceso. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Alguien se perdió en algún paso para volver atrás? Vamos bien. Ya. Seguimos. Tenemos entonces calculado los índices para cada trimestre, ¿cierto? Y para cada año. Lo que hago ahora, ¿cierto? El paso 3 nos decía, calcule entonces cuál va a ser el índice que usted va a utilizar para realizar el pronóstico. Entonces ahora calculamos el promedio de todos los índices del trimestre 1. Y ese va a ser el índice que vamos a utilizar para realizar nuestro pronóstico. Para el trimestre 1, entonces, en promedio, la demanda está un 80% por debajo de la demanda promedio. Eso nos está diciendo. Para el trimestre 2, ¿cierto? Es un 30% más o sobre la demanda promedio. En el trimestre 3 ya sabemos que va a haber un aumento del 100% de clientes en comparación a la demanda promedio. Y en el trimestre 4 sabemos que va a haber un 50% menos en comparación a la demanda promedio. Estos son los índices, ¿cierto?, que nosotros no vamos a utilizar ahora para poder realizar esta descomposición que nos está pidiendo el gerente de la compañía. Entonces el gerente nos decía que él había estimado, ¿cierto?, de alguna manera, que para el año 5 iban a llegar 2.600 clientes, pero él no sabía cuánto iba a llegar en el trimestre 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces con estos índices nosotros les vamos a ayudar a que tomen la decisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que calcular una demanda promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
el 2600, que es el dato total, lo voy a dividir en 4, que son las 4 estaciones que yo tengo, ¿cierto? El trimestre 1, el 2, el 3 y el 4, y vamos a tener el promedio, la demanda promedio. En este caso, la demanda promedio es de 650 clientes. ¿Ya? Y ahora, el último paso, ¿cierto?, es saber cuántos clientes voy a tener en cada trimestre. Y lo que hago, ¿cierto?, es multiplicar la demanda promedio, la voy a fijar, la demanda promedio por cada uno de los índices. Y con esto, ¿cierto?, podemos saber cuál va a ser la composición de clientes que van a llegar en cada uno de los trimestres. En el trimestre 1, ¿cierto?, el gerente de la compañía espera que lleguen 133 clientes. En el trimestre 2, 844. En el trimestre 3, 1300. Y en el trimestre 4, 324. La suma, ¿cierto?, nos da los 2.600 que él tenía en mente, ¿cierto?, de que ese era el número final. Y acá yo les decía de que uno puede hacer mezclas de pronósticos, ¿ya? Acá el gerente, ¿cierto?, hizo una encuesta o consultó su experiencia y le dijo que iban a llegar 2.600. Pero acá podíamos utilizar, por ejemplo, los promedios móviles simples para poder llegar al número del año 5, ¿ya? Y después utilizamos los patrones estacionales para hacer la descomposición por cada uno de los trimestres. O utilizamos el suavizamiento exponencial para poder llegar al número del año 5 y luego, ¿cierto?, hacemos la descomposición. O puedo utilizar una regresión lineal, por ejemplo, para poder saber cuánto es el dato final del año 5 y luego aplico los patrones estacionales para hacer la descomposición por cada uno de los trimestres. Ahí va a ser, ¿cierto?, el ingenio de cada uno de ustedes, la expertise que puedan obtener en los pronósticos, ¿cierto? Y después ustedes van a comparar en base a los errores, ¿ya? Los errores les va a determinar si hicieron bien o no el pronóstico de la demanda, ¿ya? Bien, ¿dudas con este método? Bien, sigamos avanzando entonces. Dejar acá fijado. Ya. Muy bien. También existen, dentro de los métodos que ustedes podrían utilizar, existen los que se llaman los métodos causales o los métodos de regresión lineal. Esto es lo más conocido. Los métodos causales tienen que ver con tener variables independientes que puedan explicar el valor de la demanda dependiente. El ejemplo más clásico y típico es el que les dije hace un ratito, ¿cierto? Yo quiero estimar la demanda, la venta de cierto producto, pero va a estar influenciada por la cantidad de plata o dinero que yo haga en gastos de publicidad o promoción. Entonces, la lógica que nos dice, entre mayor sea el presupuesto de marketing o de promoción, mayor debiesen ser las ventas. Entonces, esta variable, promoción o marketing, de alguna manera va a explicar el comportamiento de las ventas. Si tengo una variable independiente, estamos frente a una regresión lineal simple. Si tengo dos variables independientes, estaríamos frente a una regresión múltiple, ¿ya?
Entonces uno puede tener muchas variables independientes y después lo que tendríamos que hacer es analizar, ¿cierto? Si estas variables que nosotros consideramos como variables independientes son significativas para poder construir nuestro modelo. ¿Ya? Bien. Entonces, para efecto de este curso, nos vamos a enfocar en hacer pronósticos a través de regresión lineal. ¿Qué es la regresión lineal, entonces? Es el método causal en el que una variable, conocida como variable dependiente, lo que yo quiero saber, ¿cierto?, está relacionada con una o más variables independientes por medio de una ecuación lineal. ¿Ya? Entonces tengo, por un lado, la variable dependiente, que es la variable que yo quiero pronosticar, y tengo las variables independientes, que son la causa o lo que explican esta variable dependiente. La ecuación típica de la regresión lineal, ¿cierto?, es una recta que pasa por entre medio de estos puntos que nosotros tenemos, ¿cierto?, y va a ser una recta que va a pasar por estos puntos que minimice el error de estas observaciones que yo tengo. Esa es la regresión lineal. Entonces, esta regresión lineal es una ecuación que es y igual a A más B por X, donde Y es la variable dependiente, X va a ser la variable independiente, ¿ya?, los gastos de marketing, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo. El A es la intersección de la recta con el eje Y, y beta, o B, ¿cierto?, es la pendiente que va a tener esta recta. Si yo tengo un plano cartesiano y tengo varios puntos sobre este plano cartesiano, yo voy a trazar esta línea recta a través de esta ecuación de regresión, ¿cierto? Y esta recta va a ser la recta que va a minimizar los errores, ¿cierto?, que existen entre cada uno de estas observaciones que están acá. ¿Ya? Esa es la regresión lineal. Es una recta que pasa por todos estos puntos que minimice el error. Entonces, como es una recta, ¿cierto?, yo tengo que saber cuáles son las medidas de precisión que yo podría utilizar. Y hay dos medidas que son clásicas. La primera medida que ustedes podrían tomar para poder revisar el comportamiento de esta regresión lineal es lo que se llama el coeficiente de correlación, o también conocido como el coeficiente R. ¿Y qué mide este coeficiente R? Mide la dirección y fuerza de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Está viendo la dirección y fuerza entre la variable independiente y la variable dependiente. Y los valores, fluctúan entre -1 y 1. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué valor debiese tener este coeficiente de correlación para que pueda ser considerado como un buen método de pronóstico? ¿El 1? 1, 1, ¿ya? ¿Por qué 1? ¿Por qué será 1 y no 0, por ejemplo? porque eso garantiza que todos los datos se van a comportar de una misma manera. Por ahí va, ¿cierto? Muy bien, Diego. Si el coeficiente R, el coeficiente de correlación R, es igual a 1, ¿cierto? Fíjense la definición, dice. Está midiendo la dirección y fuerza de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Si el coeficiente de correlación R es cercano a 1, nos está diciendo de que si yo aumento el gasto en marketing, va a aumentar las ventas. Hay una relación directa. En cambio, si es que este coeficiente R fuese -1, nos está diciendo de que a medida que yo aumento el gasto de marketing, las ventas estarían disminuyendo. No tiene lógica, ¿cierto? Quizás para otros modelos que podrían ustedes encontrarse podría tener cierta lógica,
Pero para este ejemplo que estamos conversando, ¿cierto?, del gasto de marketing, que está directamente relacionado con las ventas, el coeficiente de correlación, perdón, de ciclo de correlación mendigo, se está moviendo en la misma dirección. Si aumenta el gasto de marketing, va a aumentar las ventas. Por lo tanto, el coeficiente R debe ser muy cercano a 1. Otra medida de precisión es el coeficiente de determinación, o conocido también como R cuadrado. ¿Y qué mide el R cuadrado? Mide la cantidad de variación que presenta la variable dependiente con respecto a su valor medio, que se explica por la línea de la regresión. El valor de R cuadrado oscila entre 0 y 1. Hago la misma pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el coeficiente de determinación tiene que ser cercano a 0 o cercano a 1 para que sea un buen modelo? A 0, ¿no? Porque habría menor variabilidad respecto al valor medio. ¿Ya? Osvaldo me dice que es 0, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién más, chiquillos? No tengan miedo a equivocarse, acá estamos para aprender, ¿ya? Lo importante es que puedan dar su opinión. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que opinan? ¿Ya? No tengan miedo a dar una opinión. La señorita Constanza Ortega. ¿Qué opina la señorita Constanza? ¿Qué crees tú, Constanza? ¿El coeficiente de determinación R cuadrado tendrá que ser cercano a 0 o cercano a 1? También opino que es cercano a 0 Cercano a 0, ¿ya? ¿Vale? y con la variabilidad. ¿Ya? ¿Quién ayuda a la compañera? A ver. Don Francisco Barrios. ¿Qué opinas tú, Francisco? También opino que debe ser cercano a 0. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué piensas que puede ser cercano a 0? ¿Qué crees tú? La verdad es que no sabría darle una respuesta Ya, vale. concreta. Está bien, no te preocupes. Y el último comentario. ¿Quién se la juega? A ver. La señorita Danixa González. ¿Qué opina la Danixa? Igual a 0 también, profe, Igual a 0, dice la Danixa, ¿ya? ¿Por qué Danixa? porque como dijo el compañero, va a haber menos variación entre los datos. Ya, vale. Ok. Gracias por su comentario. La respuesta, chiquillo, en este caso, es que el R cuadrado tiene que ser cercano a 1 para que sea un buen modelo, ¿ya? Si el R cuadrado, en este caso, fuese 0, como ustedes lo plantean, quiere decir de que el 0% de los datos está explicando esta recta. Eso quiere decir de que los datos están muy dispersos, ¿ya? Uno muy alto, muy bajo, están muy dispersos. Entonces, esta recta que pasa, ¿cierto? El 0% de los datos están explicando esta recta. En cambio, si es que el R cuadrado es cercano a 1, ¿ya? Nunca va a ser 1, porque existe esta variabilidad, nos está diciendo de que existe un mayor porcentaje de datos que están explicando esta recta. Por ejemplo, si un R cuadrado es igual a 0.9, eso quiere decir de que el 90% de las observaciones están explicando esta recta. Entonces, cuando ustedes construyan regresiones lineales, preocúpense de analizar el coeficiente de determinación R cuadrado y tiene que ser superior a 0.6, 0.7 idealmente.
para que sea considerado un buen modelo de pronóstico, ¿vale? Veamos un ejemplo, ¿ya? Veamos un ejemplo de ver cómo se comportan los datos, cómo construimos una regresión lineal. Les voy a mostrar también la resolución en Excel para que vean lo simple que puede ser hacer un pronóstico utilizando la regresión lineal. Tenemos el siguiente ejemplo, entonces. La juguetería Gaby desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para los meses de julio y agosto de su nuevo carrito infantil Mate. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes se presenta en la siguiente tabla. Tengo las ventas entonces en unidades de enero a junio, ¿cierto? Y lo que nos están pidiendo es poder utilizar una regresión lineal para pronosticar los meses de julio y agosto. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un Excel que tengo acá. Ya. Tenemos entonces nuestra base de datos. Tenemos que todos los meses, ¿cierto? Desde enero a junio tengo mis ventas, ¿cierto? Ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta es una forma de calcular un pronóstico con regresión lineal. Ustedes podrían encontrar otras también utilizando Excel, obviamente. Lo que siempre hago yo es graficar los datos. Los selecciono, me voy a gráficos, como está acá, y utilizo un gráfico de dispersión. Y acá tengo mis observaciones, ¿ya? ¿Cómo se están moviendo estos datos, ¿cierto?, en el plano cartesiano? A través de un gráfico de dispersión. Lo que hago después, una vez que tengo este gráfico de dispersión, es que voy a trazar una recta que pase por estos datos. Le voy a agregar una línea de tendencia. Entonces yo me paro en los puntitos, ¿cierto?, en las observaciones, le doy clic al botón derecho, y voy acá donde dice, fíjense dónde está mi puntero, dice agregar línea de tendencia. Y agregamos la línea de tendencia. ¿Ya? Ahí está la línea de tendencia. Está trazando una recta que está minimizando, ¿cierto?, los errores de estas observaciones en la recta. Entonces, acá aparece una lista de un cuadro desplegable, no sé si ustedes lo están viendo en la pantalla, donde aparece que ustedes pueden presentar el gráfico de la ecuación y además pueden presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, para poder saber, ¿cierto?, si estamos bien o no con utilizar una regresión lineal para estos datos. Y le colocamos aceptar. Fíjense lo fácil y simple que es construir una regresión lineal utilizando Excel. Y acá tenemos nuestra ecuación de la regresión lineal. Y es igual a 1114,3 por X más 5266,7. Ahí tenemos nuestra ecuación de la regresión lineal. Y tenemos un valor de R cuadrado de 0.53. Es decir, que el 53% de los datos están, ¿cierto?, representando esta recta. ¿Y por qué no es mayor? Tiene dos explicaciones. Una, porque existen datos muy dispersos. Por ejemplo, este dato que está acá, de la observación 3, está muy por debajo a lo que se venía trabajando anteriormente. Entonces, como existe esta dispersión, ¿cierto?, disminuye el coeficiente de correlación. Y la otra... Profe, ¿sí? entonces, mientras más datos tenga, el R cuadrado podría ser más cercano a 1 porque hay mayor representación con más datos, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que iba a comentar ahora Osvaldo. Gracias por el comentario.
Y la otra, el otro comentario está relacionado con lo que nos comenta Osvaldo, que como tengo muy pocos datos, existe mucha variabilidad. Entonces, cuando ustedes decidan utilizar una regresión lineal, preocúpense de tener unos datos, ¿cierto? O una cantidad suficientemente, ¿cierto? Para que este R cuadrado pueda ser lo más cercano a 1. En este caso tenemos solamente 6 datos, ¿cierto? 6 datos tengo, sí, 6 datos, que son insuficientes para poder hacer una proyección. Pero si yo tuviera 1 año, 2 años de historia, 12, 15, 20 datos, y trazo esta recta, lo más probable es que el R cuadrado debiese ser mejor a este R cuadrado que construimos. ¿Ya? Para efectos de la explicación, obviamente, lo hicimos así para poder comentarles lo que Osvaldo observó. Gracias, Osvaldo. Bien, tengo mi ecuación del gráfico, tengo mi medida de dispersión, es un modelo más o menos nomás, porque tiene un R cuadrado de 0,53. Un modelo es representativo cuando es mayor a 0,6, a 0,7. Ahí sería un modelo más representativo, pero para efectos de esta cátedra, ¿cierto? Está bien, trabajémoslo así. Entonces lo que nos están pidiendo es que hagamos una proyección, un pronóstico para el mes de julio y el mes de agosto. ¿Ya? Entonces la variable independiente, en este caso, van a ser los meses. Y la variable dependiente van a ser las ventas, lo que yo quiero lograr. Entonces lo que hacemos acá, a los meses le vamos a dar un valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No por estar con números. Y aplico, ¿cierto?, la fórmula que aparece acá en la ecuación del gráfico. Más, dice, 1114,3 por X, variable independiente, el mes 7, ¿cierto? Estoy pronosticando, más 5.266,7. Ahí está. Y enter, ¿cierto? Y tengo mi pronóstico para el mes de julio. Si ahora yo quiero hacer el pronóstico para el mes de agosto, ¿cierto? Arrastro la fórmula, ¿cierto? Y en el mes de agosto, según este método, ¿cierto? Vamos a vender 14.181. Y así yo podría pronosticar un año hacia adelante. ¿No? Hagámoslo hasta diciembre, por ejemplo. Ahí, hasta diciembre. Utilizando regresión lineal, ¿cierto? Ahí me pasé en uno. Para septiembre serían 15.295 unidades, para el mes de octubre 16.410, para noviembre 17.524 y para el mes 12 de diciembre 18.638. Entonces, si yo tiro un gráfico acá, ¿cierto? Lo grafico esto. Vamos a tener, ¿cierto?, nuestra proyección. ¿Ya? Es un método que lo podrían utilizar, ¿cierto? Pero tienen que tener cuidado con las medidas de dispersión o de precisión. ¿Ya? El R cuadrado tiene que ser lo más cercano a 1, ¿cierto? Y ojalá puedan tener una base de datos o series de tiempo, ¿cierto? Por lo menos 12, 15 o 20 datos para que el R cuadrado sea cercano a 1. Profe, ¿Sí? en este método de regresión lineal, ¿siempre las ventas a medida que pasa el tiempo van a ir en aumento? ¿Cómo Depende, se controla eso? depende. Por eso es importante tener varios datos de historia. Lo que uno esperaría, si es que uno tiene una empresa, es que las ventas vayan aumentando a medida que va aumentando el tiempo. Entonces, el coeficiente de determinación, el R, debiese ser 1. A medida que aumentan los meses, el tiempo, las ventas debiesen aumentar. Por acciones de marketing, ¿cierto? Mayores clientes,
etcétera. Pueden haber muchas explicaciones. Si el R hubiese sido -1, quiere decir que esta recta hubiese sido al otro lado. ¿Ah? A medida que pasan los meses, las ventas disminuyen. ¿Sería una buena empresa? Tengo mis dudas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, va a depender de lo que estés analizando, es cómo vas a pronosticar. La lógica dice de que si tengo una empresa y a medida que pasa el tiempo, lo que yo tengo que lograr es que ojalá las ventas vayan aumentando en el tiempo. Pero eso te lo va a dar la historia de los datos. Por eso es importante tener muchos datos, 1 año, 2 años de historia, para poder ver cómo ha sido la tendencia de los datos. Porque la regresión lineal también puede ser una recta. No hay variación. Podría darle el caso. Estoy manteniendo constante, siempre vendo 100 milloncitos, ¿eh? Siempre vendo lo mismo. Pero eso me lo va a dar la historia. Los datos me mostraron de que todos los meses o existe una leve tendencia, muy poquita, o los datos se mantienen en torno a una media. En este caso, nos dimos cuenta de que existía una leve tendencia porque tenemos solamente 6 datos y los datos, como tú te puedes dar cuenta, van en aumento. Pero podría darse el caso contrario, que las ventas disminuyan, que tu R cuadrado, ¿cierto?, puede ser 1, si es que los datos disminuyen, podría darse el caso, ¿cierto? Y tu R va a ser -1, ¿cierto? Pero como te digo, Osvaldo, va a depender de la cantidad de datos que tú tengas, cuál va a ser el comportamiento de los datos. Por eso es importante siempre graficar para ver si tiene una tendencia, o van en torno a una media, o van disminuyendo, ¿ya? Pero eso te lo va a dar la historia. La historia te va a decir cómo va a ser la proyección, en base a lo que se venía trabajando desde desde cuando partió la empresa, por ejemplo, hasta cuando estamos ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando las ventas? ¿Han ido aumentando? ¿Se han mantenido? ¿Han disminuido? Y en base a esa historia, tú construyes tu modelo. No sé si pude responder lo que me preguntaste, Osvaldo. Sí, profe, se entiende. Gracias. Bien. Ok. Con esto, chiquillos, terminamos ver los métodos de pronóstico. Vimos los métodos intuitivos, subjetivos, cuando no tengo historia. Vimos los métodos cuantitativos. Y dentro de los métodos cuantitativos teníamos los de series de tiempo y los métodos causales. Entonces, como ya tienen varias herramientas que ustedes la pueden aplicar, ¿cierto? Cuando les toca hacer un pronóstico de ventas, un pronóstico de recursos humanos, un pronóstico de compras, etc. Ahí ya tienen varias herramientas, ¿cierto?, para defenderse. Lo que viene ahora es que ustedes aprendan a tomar una decisión ahora, porque tenemos muchos métodos. Entonces, ¿cuál es el método que mejor se ajusta a los datos? Para ello, tenemos que aprender a calcular los errores. Y en base a estas medidas de error, yo puedo tomar una decisión y decir, ¿cierto?, qué método voy a utilizar en cada caso. Lo primero, ¿cierto?, es saber qué es un error. Y como lo vimos en los primeros métodos, un error es la demanda real menos el pronóstico. ¿Cuánto, comillas, le achunté a la demanda? ¿Estuve cerca de la demanda real o estuve muy lejos? Si estuve muy lejos, ¿cierto?, es porque el modelo no está calibrado, ¿ya? O podría existir alguna componente aleatorio que también te distorsiona los datos, puede ser, ¿ya? Entonces lo importante es aprender a calcular los errores. Primer concepto, error. Demanda real menos pronóstico. Y después, ¿cierto?, tenemos varias medidas de error que las vamos a revisar a continuación. La primera medida es lo que se llama la suma acumulada de los errores de pronóstico, el CFE. ¿Qué es el CFE, cierto? Es una medida del error total del pronóstico que evalúa el sesgo de un pronóstico. ¿Cómo se calcula el CFE?
va a ser la sumatoria de los errores. La demanda real menos pronóstico es el error de la observación. De la observación 1. Calculo el error para la observación 2. Lo mismo para el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Si tengo 10 observaciones, por ejemplo. Y la suma de todos estos errores es lo que se llama el CFE. ¿Cuál va a ser el error medio? Va a ser el CFE sobre N. N es la cantidad de datos que yo tengo. ¿Ya? Ese es lo primero. Calcular cuál es el error medio del pronóstico. Segundo set de medidas de error. Tenemos el error cuadrático medio, la desviación estándar y la desviación media absoluta MAD. ¿Ya? ¿Qué miden estas medidas? Miden la dispersión de los errores de pronóstico. Eso es lo que lo están midiendo. ¿Ya? MCE, entonces. ¿Qué es el MCE? Es la sumatoria de los errores al cuadrado, la sumatoria de los errores al cuadrado, dividido en n. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? El error al cuadrado de cada una de las observaciones. Sumo estos errores, ¿cierto? Y los divido por n, que es el número de observaciones que yo tengo. La desviación estándar también es una buena medida para poder saber cómo se está, cuál es la dispersión que tienen los datos, ¿cierto?, respecto a la media. Y tenemos, por otro lado, el MAD, que va a ser la sumatoria de los errores, pero en valor absoluto. No considero ahora si tengo un error negativo o un error positivo. ¿Ya? Va a ser un error en valor absoluto. Sumatoria del error absoluto sobre n. Y eso es una medida que nos permite tomar la decisión. ¿Cómo voy a después decidir? Lo voy a decidir en base a los métodos que tengan el menor error posible, si es que estoy comparando entre varios modelos, por ejemplo. Voy a decidir por el modelo que tenga el menor error posible. ¿Qué medida voy a utilizar? Ustedes la definen. Generalmente, para poder tomar decisiones, se utiliza el MAD y el MAPE. Esas dos yo les podría sugerir que utilicen para poder evaluar modelos de pronóstico. Puedo comparar entre varios modelos o puedo comparar el mismo modelo, pero utilizando varios parámetros. Por ejemplo, si tengo el sobreseimiento exponencial, el modelo 1 va a ser utilizando un alfa de 0,2, el modelo 2 va a ser utilizando un alfa de 0,5 y el modelo 3 va a ser utilizando un alfa de 0,9. Calculo los errores y me quedo con el que tenga menor error posible. Y ahí voy a determinar o definir qué alfa yo debiese haber utilizado para poder hacer el pronóstico. ¿Ya? Bien. La tercera medida entonces es el error porcentual medio absoluto, el MAPE. Es una medida que relaciona el error del pronóstico con el nivel de la demanda. Esta medida es súper buena porque nos da, está calculado como un porcentaje de error. Que nosotros tenemos internalizado el porcentaje, va a ser más fácil para nosotros darnos cuenta. ¿Cuánto error tuvo ese modelo? Tuvo un 10% de error. Ah, ya, ahí uno se va a dar cuenta, ¿es harto, es poco? Va a depender. ¿Ya? Pero eso es lo bueno que tiene el MAPE, que va a dar un error en base a una medida de porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo ahora veo cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos? Tengo que construir una tabla como la que aparece acá y calcular los errores. ¿Ya? Y calcular los errores. Veamos cómo. Veamos un ejemplo práctico. Voy a dejar de compartir y con esto terminamos. ¿Ya? Acá.
Tenemos entonces construida nuestra tabla. Supongamos que yo tengo los datos reales y tengo los datos de pronóstico. Entonces ahora evalúo cuál es el error. Estoy comparando aquí solamente un método. ¿Ya? Si ustedes quieren comparar 2, 3 métodos, tienen que construir esta tabla, ¿cierto? Para el método 1, método 2, método 3, método 4. Y ahí después calculan, ¿cierto? Toman la decisión en base a la medida de error que quieren ustedes evaluar. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el error. El error se calcula como la demanda menos el pronóstico. ¿Ya? Y calculo. Y calculo, ¿cierto?, la sumatoria. Está la sumatoria aquí. Tiene un error total de menos 15. ¿Cuál va a ser el error medio? Va a ser igual a los menos 15 sobre el número total de observaciones, 8. Tiene un error medio de menos 1,9. El MCE, el error cuadrático medio, ¿se acuerdan cómo era? Era el error al cuadrado. Entonces yo calculo el error al cuadrado. Y hago la suma, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el MCE? Va a ser entonces la sumatoria de los errores al cuadrado sobre n. N es igual a 8. Tiene un MCE de 659,4. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Existe una fórmula en Excel, ¿cierto? Que es la desviación estándar del error. Y nos da, ¿cierto?, la desviación estándar, 27.4. El MAD, ahora, ¿cómo calculo el MAD? El MAD, tengo que calcular primero el error absoluto. Entonces, calculamos el valor absoluto del error. Entonces el MAD va a ser igual a 195 sobre 8. Ahí sí. 24.4 es el MAD. Y por último, calculemos el MAPE. ¿Cómo se calcula el MAPE? ¿Se acuerdan cómo era el MAPE? Era el error sobre el error sobre la demanda. Me equivoqué acá. Ese error absoluto, ahí sí, sobre la demanda. En porcentaje. Ustedes le aplican, está aplicado el porcentaje. Hago la sumatoria. Y el MAPE entonces va a ser igual a el 81 sobre 8. Entonces, este método, por ejemplo, el que está acá, tiene un error de 10%. Entonces ahí uno puede tomar decisiones, puede calibrar el modelo, puede cambiar algún parámetro, ¿cierto? Y puede hacer los ajustes. ¿Ya? Eso es lo que ustedes debiesen hacer para poder tomar decisiones en base a las medidas de error. ¿Ya? Bien. Ha sido un poco larga esta sesión, pero bueno, ya nos queda lo último, ¿cierto? Última energía. Y tenemos, ¿cierto?, una pregunta que aparece acá, que a lo mejor muchos de ustedes se están preguntando. Si la calidad de un pronóstico se mide por el error, lo que acabamos de realizar, ¿tengo que esperar que el tiempo pase para saber si fue el método correcto? Porque si yo no tengo datos reales, ¿cierto?, ¿cómo lo comparo? ¿Cómo yo voy a decidir qué modelo voy a utilizar? Entonces lo que se hace en ese caso
Es una técnica de minería de datos, ¿ya? Data mining. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo tengo una serie de tiempo, ¿ya? Una base de datos de 100 datos, por ejemplo. Imaginemos que tengo 100 observaciones. Este set de datos de 100 observaciones, yo lo divido en dos grupos de datos. Un grupo para el entrenamiento y otro grupo para la validación. Entonces, con el set de entrenamiento, que pueden ser los 70 primeros datos, hago el entrenamiento del modelo y después con los restantes 30 hago la validación y los voy comparando. Y ahí puedo comparar para poder calcular las medidas de los errores, ¿ya? Entonces dice, se elige un método de pronóstico, uno o varios, según el patrón de los datos. Se divide el conjunto de datos en dos secciones, la sesión de iniciación y la sesión de prueba, o la sesión de entrenamiento y la sesión de validación. Se emplea la técnica de pronóstico deseada con el set de entrenamiento o iniciación y lo corroboro con este set de validación. Y luego, ¿cierto?, aplicamos las técnicas de error para poder determinar qué método se ajusta mejor a los datos. ¿Ya? Bien, para que ustedes puedan saber cómo se aplica esto en un ejemplo, les voy a dejar un video explicativo donde tenemos un set de datos que lo dividimos en dos secciones y aplicamos los distintos pronósticos y las distintas medidas de error, ¿ya? Eso se los voy a dejar ahí con un video para que lo puedan revisar y ojalá ustedes lo puedan replicar para que puedan entrenar, ¿cierto? Y puedan practicar los distintos métodos de pronóstico. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas, observaciones? Profesor, una consulta. ¿Los Excel que vimos recién en clase los va a subir o no? Sí, podría subirlo, no tengo problema. Sí. ¿O para practicar un poco? ¿Sí? Le voy a subir eso a Excel y además le voy a subir el Excel con la experiencia práctica, que es un Excel mucho más completo donde están todos los métodos y cómo se calculan los errores. Gracias, profe. ¿Vale? Bien, chiquillos, fue una sesión bastante intensa, estuvo muy buena a mi juicio, espero que les haya gustado, espero de que hayan podido darse cuenta la importancia que tienen los modelos pronósticos para una cadena de suministro y cómo debiesen tomar decisiones, ¿cierto?, para poder decidir qué método aplicar en cada uno de los casos. Bien, si no hay dudas, si no hay más consultas, dejamos la sesión hasta acá, ¿cierto? Y nos vemos la próxima semana en la prueba. Recuerden que la prueba es el miércoles 21 de octubre. ¿Ya? Yo tengo una duda, pero no tiene que ver con la materia. Oiga, profesor, ¿cuál es su correo? felipe.ibarra@utalca.cl. Esta es la presentación que les dejé en la primera clase. felipe.ibarra@utalca.cl. Ya. Para corroborar lo que le había enviado. No llegó nada, Diego. Bien, chiquillos. Chao, profe. Un gusto haber estado con ustedes, que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.